Miren, Bukele cuando asumió, ¿saben qué? No tenía ningún diputado, nada, no tenía ningún legislador, nada. ¿Saben cómo gobernó? A puro veto. Todas las cosas que hacían los degenerados fiscales, se las vetaba todas. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Les voy a vetar todo. Y más importante, y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora, lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el cansancio. Les voy a vetar todo, me importa 3 carajos. Bueno, le importa 3 carajos, esto es lo que dijo el presidente de la Sí. Nación. No es la primera vez que el presidente defiende su equilibrio fiscal, que desde aquí con Juli, desde un primer momento, el día que hizo esa cadena nacional el presidente anunciándolo, creo que fue un lunes por la noche, ¿te acordás? Hablábamos inmediatamente de un equilibrio ficticio, que tenía que ver con qué, bueno, con el no cumplimiento de contratos, de acuerdos ya pactados desde ese tiempo, con el pago de esos contratos y con varias cuestiones. De todos modos, él defiende eso a rajatabla, ¿no? Y lo volvió a hacer en el día de hoy. Por eso lo llamó degenerados fiscales. Bueno, podríamos decir también un nuevo agravio, ¿no? Sí, por supuesto. No sé si aplica o no, ya es cuestión de forma, uno se va acostumbrando, pero en definitiva es eso lo que pasa. Hay que ser astuto en función de lo que el gobierno está tratando de vender como información y como análisis, y lo que realmente está detrás de lo que el presidente busca, ¿no? Porque el presidente habla del equilibrio fiscal, y yo creo que ninguno de nosotros está a contramano de eso. Es decir, es importante, es importantísimo. ¿Es básico en términos de un programa económico? No. No es básico, pero en el caso de la Argentina uno podría aceptar que efectivamente la verdad es que habría que tratar de conseguir el equilibrio fiscal. Lo que el presidente no dice es que ese equilibrio fiscal uno puede obtenerlo de diversas maneras. Lo que propone el gobierno en este caso es hacerlo en función de lo que es el recorte bestial a las jubilaciones y las pensiones, la suspensión de las transferencias a las provincias, dentro de la cual también están las cajas jubilatorias provinciales, el parate de la obra pública, es decir, el gobierno paró su plan económico ahí. Y para el gobierno la única forma de obtener el equilibrio fiscal es con el hambre, es con el recorte de las capacidades, por ejemplo, del poder adquisitivo del salario. Lo que hay que completar en esa idea es que eso se puede obtener de otra manera. Es decir, el gobierno podría perfectamente recortar algún tipo de exención que existe para los sectores corporativos, las grandes empresas, que fíjense que obtuvieron ganancias tan importantes que son el principal elemento que le dio al propio gobierno un aumento en la recaudación en el día de ayer. El gobierno podría afectar una parte de esas ganancias, pero elige hacerlo en el bolsillo de los jubilados. Sí, con la comida de los comedores, por ejemplo, todos ejemplos que nosotros les contamos a diario. Sobre esto que decía Julián, y ya vamos a escuchar a la canciller Diana Mondino sobre esto, que se expresó muy rápidamente. Recuerdo que cuando se daba el conflicto presente de las universidades, ¿recuerdan? De los También, fondos para universidades, uno de los ejemplos que rápidamente se me venía a la mente tenía que ver con exenciones impositivas a una sola empresa. Una sola empresa podía cubrir con el monto de esas exenciones impositivas, una empresa grandísima, por supuesto, en expansión, las en compras, crecimiento. ¿no? Exacto, sí, exacto. Cuando haces las compras y te llegan a tu casa, en 100 millones de crecimiento, dólares, ¿no? en Sí. expansión. Podía resolverse, por ejemplo, la cuestión de universidades y por ahí alguna cosita más, Claro. ¿no? Para que ustedes tengan una idea de qué hablamos con Juli cuando hablamos de que no sean los jubilados, que no sean los comedores, que de pronto sean otros sectores. Y por si alguien todavía, con ese ejemplo de la empresa, no le alcanza, también podemos citar lo que sucede en algunos países, Brasil, por ejemplo, Lula en Brasil, Colombia también, que avanzan en el sentido de que aquellas grandes, enormes fortunas, bueno, también se vean afectadas por ese ajuste que hay que hacer, que tiene que hacer un Estado-nación. ¿Qué es lo que sucede acá? El presidente está convencido de que hay que continuar en este ajuste y probablemente esa sea su receta y una receta válida. Lo cierto es que su elección es que el ajuste pese sobre los que menos recursos tienen. Y eso, me hago cargo acá yo, por lo menos desde mi mirada, es absolutamente injusto, ¿no? Por supuesto. Bueno, ahora vamos a escuchar a Mondino, ¿te parece? Escuchamos a Mondino, le preguntaban